Hay algo que ella no te dirá, pero lo siente. Hay algo que toda mujer siente, aunque nunca lo diga. Cuando un hombre sabe decir menos, pero decirlo con poder. Cuando una palabra suya parece quedarse flotando en el aire. Cuando ella no puede explicar por qué, pero siente algo. Y es ahí donde empieza todo. No en las frases bonitas, ni en los cumplidos predecibles, sino en las palabras que se sienten vivas. Palabras imposibles de ignorar. Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces dijiste algo correcto y no pasó nada? ¿Y cuántas veces sin quererlo dijiste algo simple y ella se quedó mirándote diferente? Eso no fue suerte. Fue ritmo, fue intención, fue energía. Y hoy voy a enseñarte 9 palabras que encienden deseos sin esfuerzo. Pero te aviso algo, algunas de ellas son tan sutiles que si no las usas desde la presencia, te harán parecer inseguro. Así que quédate hasta el final, porque la última palabra no solo enciende atracción, despierta algo mucho más profundo, algo que podría hacer que no vuelva a verte igual. Vamos con la primera. Palabra más corta que puede cambiar cómo te mira. No lo parece, pero esta palabra es una trampa emocional. 3 letras, un sonido suave. Y sin embargo, cuando la dices en el momento correcto, enciende algo que ni ella misma entiende. Aún, una palabra tan pequeña que la mayoría de los hombres no la valoran. Pero los que saben usarla pueden hacer que una conversación común se vuelva una tensión imposible de ignorar. Imagina esto, ella dice con seguridad: no creo en las relaciones, y tú sin dudar, con calma, sin intentar convencerla, respondes: aún, silencio. Ella sonríe, levanta una ceja y te mira tratando de descifrarte, porque lo que acabas de hacer no fue contradecirla, fue dejarle un eco en la mente, una puerta entreabierta, una posibilidad que su inconsciente no puede cerrar. Y aquí ocurre algo fascinante. El cerebro humano odia los finales abiertos. Cada vez que percibe una historia sin cierre, libera dopamina para buscar la conclusión. En ese instante, sin darte cuenta, acabas de convertirte en un pensamiento inconcluso. Y los pensamientos inconclusos son los que más se repiten. Pero lo mejor de aún no es lo que provoca en ella, es lo que revela de ti. Porque solo un hombre con calma, con dominio interno, puede mirar a una mujer segura y responder con serenidad. No desde el reto, sino desde la certeza de que el tiempo juega a su favor. Y eso, psicológicamente, es imposible de ignorar. Desde la psicología cognitiva, esta palabra activa un fenómeno llamado disonancia constructiva. No niegas su realidad actual, solo le recuerdas que puede cambiar. Es una forma elegante de decir: no necesito convencerte, solo necesito que sigas pensando en mí. Y desde la filosofía estoica, aún representa una virtud profunda, la paciencia activa. Epicteto lo explicaba así: no apresures el fruto que no está maduro, deja que el tiempo sea tu aliado. Cuando hablas desde esa energía, no pareces alguien que espera algo, pareces alguien que ya sabe que lo que es suyo llegará, sin ansiedad, sin prisa. Esa paz proyecta poder, y el poder silencioso siempre atrae más que las palabras ruidosas. Ahora piensa esto: ¿qué crees que pasa en su mente cuando te vas? No recuerda la conversación, recuerda la pausa, el silencio, el momento exacto en que algo dentro de ella dijo: y sí, ese y sí, es el inicio del deseo, no el deseo físico, el deseo de entenderte. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. Si usas aún buscando una reacción, muere. Si la dices desde el control, pierde su fuerza. La palabra solo funciona cuando tú no la necesitas, cuando realmente podrías soltarla, mirarla a los ojos y seguir hablando de cualquier otra cosa, como si no importara. Porque lo que realmente atrae no es la palabra, es la energía detrás de ella. Pero si aún abre la puerta del misterio, la siguiente palabra la empuja. Una palabra tan simple que no suena a cumplido, pero activa algo más profundo que la validación, la fascinación. Porque cuando una mujer siente curiosidad por ti, ya no te olvida. Y esa palabra es exactamente eso: curioso. Palabra 2. Curioso. La palabra que te hace inolvidable sin decir nada más. A veces, la atracción no empieza con una mirada,
empieza con una observación, una palabra lanzada con la serenidad de quien no busca nada, pero deja la sensación de que lo ha visto todo. Esa palabra es curioso, y tú la escuchas en silencio, sin interrumpir. Solo cuando termina, la miras y dices, curioso cómo lo cuentas, y te quedas callado. Silencio, nada más. Ella sonríe, pero no sabe por qué, no sabe si la estás elogiando, analizando o desafiando, y esa confusión sutil es justo donde comienza el interés real. ¿Por qué esta palabra es tan efectiva? Porque no afirma, no juzga, no encierra, abre, deja espacio. Y en ese espacio, su mente entra en movimiento. Desde la psicología del lenguaje, curioso es una palabra proyectiva. Su significado depende del tono, del contexto, del momento, y eso obliga al cerebro de quien la escucha a buscar interpretación. Cuando la usas con serenidad, la estás invitando a entrar en tu mente, a intentar entenderte. Y cuando alguien intenta entenderte, ya estás dentro de su pensamiento. Pero lo más interesante es esto: la mayoría de los hombres hablan para llenar el silencio. Tú, en cambio, lo usas como arma, porque el poder de esta palabra no está en lo que dices, sino en lo que dejas sin decir. Desde la filosofía estoica, curioso representa la mente del observador imparcial, el hombre que ve sin necesidad de aprobar. Marco Aurelio escribió: ver las cosas como son, sin añadir ni quitar, es la mirada del sabio. Y cuando una mujer siente esa energía en ti, la energía del hombre que no busca controlarla, solo comprenderla, su sistema nervioso baja la guardia, se siente segura, y en esa seguridad surge el deseo más silencioso y peligroso de todos, el de querer ser descubierta. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Cuando una mujer siente que tú la ves más allá de lo que muestra, sin decirlo directamente, su mente empieza a trabajar por ti. Empieza a recordar cómo la miraste, qué tono usaste, qué silencio dejaste después. Porque cuando algo se siente distinto, el cerebro busca repetirlo. Ese es el poder de esta palabra. No provoca emoción inmediata, provoca eco emocional. Pero hay un error que destruye todo su efecto: usarla como si fuera ironía. Si suena a sarcasmo o a juicio, pierde toda su fuerza. Tiene que salir de una observación genuina, de verdad, del tipo de atención que no se puede fingir. No la digas como si evaluaras, dila como si descubrieras algo que te intriga. Ahí está el magnetismo, y aquí está el detalle que marca la diferencia. Cuando tú dices curioso, ella siente que tú la notas, no como una figura más, sino como una experiencia. Y las mujeres no se obsesionan con los hombres atractivos, se obsesionan con los hombres que las hacen sentir vistas. Pero escucha esto, porque la siguiente palabra no la hace sentir vista, la hace sentir retada, y cuando una mujer se siente retada emocionalmente, entra en terreno peligroso. No puede evitar pensar, no puede evitar sentir, y sobre todo, no puede evitar buscarte. Palabra 3. Aún no. La frase que siembra deseo y proyecta poder silencioso. Algunas frases conquistan por su dulzura, otras por su fuerza. Pero hay una que lo hace por su calma. 3 sílabas, 2 palabras, una tensión que se queda en el aire, viva, latiendo. Aún no. Solo respondes, aún no. Silencio, nada más. Y ahí pasa algo que no se puede ver, pero se siente. Su mente se divide en dos. Una parte quiere entenderte, la otra empieza a imaginar. Porque acabas de activar uno de los principios más poderosos de la psicología del deseo, la anticipación. Desde la neuropsicología, cuando alguien escucha una frase que deja un desenlace abierto, el cerebro libera dopamina, la hormona de la expectativa. No por lo que pasa, sino por lo que podría pasar. Y ahí está el secreto. Las palabras que más atraen no son las que cierran historias, sino las que las abren. Aún no es un desafío, es una promesa encubierta, un juego invisible entre el ahora y el después. Pero aquí viene la parte que nadie te dice: esta frase no es para demostrar poder, es para demostrar presencia.
porque cuando la dices sin miedo, sin intentar impresionar, le comunicas algo que muy pocos hombres logran transmitir: certeza. Certeza en ti, certeza en tu ritmo, certeza en que no necesitas que nada ocurra ahora, porque sabes que si tiene que pasar, pasará. Y esa tranquilidad, esa paciencia cargada de deseo contenido, es la forma más intensa de atracción que existe. Desde la filosofía estoica aún no encarna una lección profunda: el dominio del tiempo emocional. Séneca lo decía con precisión brutal: nada se pierde con esperar. El deseo impaciente siempre destruye lo que busca. Cuando usas aún no, no estás esperando algo externo, estás disfrutando el control interno. Eres el hombre que puede contener el impulso, pero también el que sabe soltarlo cuando quiere. Y eso se siente, y el efecto correcto llega cuando te vas, cuando ella se queda pensando por qué sonó tan seguro, tan inevitable, tan distinto. Y aquí está el punto más poderoso: cuando una mujer siente que tú puedes esperar, su mente te da valor, porque lo que puede esperar vale. Y ese es el principio que separa al hombre común del hombre que deja huella. Las siguientes 3 palabras no provocan deseo inmediato, provocan conexión. Son las que no solo la atraen, la tocan, y una vez que la tocas sin tocarla, ella no puede olvidarte. Si estás sintiendo que cada palabra tiene un peso, no es casualidad. Estas no son frases para repetir, son puertas. Cada una abre un estado mental distinto, y cuando aprendes a usarlas, no necesitas más estrategias. Así que si este video te está revelando algo, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación, las palabras 4, 5 y 6, no solo provocan atracción, provocan vínculo. Y cuando una mujer se vincula contigo emocionalmente, ya no hay vuelta atrás. Quédate, porque las siguientes palabras no se escuchan, se sienten. Palabra 4, tranquilo, la palabra que detiene el tiempo y activa la atracción subconsciente. Hay una palabra que pocos hombres saben usar, una palabra que no se impone, no conquista, no presume, pero cuando la dices con el tono correcto, todo cambia. Tranquilo. Imagina esta escena. Ella está nerviosa, habla rápido, mueve las manos, intenta explicar algo, y tú la observas con esa calma que no necesita demostrar poder, solo estar. Y de pronto le dices: tranquilo, no pasa nada. Y en ese instante algo se apaga dentro de ella. El ruido mental, la tensión, la defensa. Porque tu voz, tu energía, tu serenidad transmiten una sensación que la mayoría de los hombres nunca logran darle: paz. Y aquí está lo curioso: la paz también puede ser profundamente atractiva. Sí, el deseo no siempre se enciende en el fuego. A veces empieza en el silencio, porque el cuerpo femenino reacciona de forma instintiva al contraste. Y cuando un hombre mantiene la calma, mientras el mundo se agita, se convierte en un punto fijo en medio del caos. Y eso, psicológicamente, es irresistible. Desde la neuropsicología emocional, la calma es percibida como señal de liderazgo biológico. El cerebro interpreta al hombre tranquilo como alguien que tiene control sobre su entorno. Y el control, en términos primitivos, es seguridad. Pero no cualquier tranquilidad genera atracción. Solo la que se siente auténtica, no la calma de quien reprime, sino la de quien observa sin reaccionar. Y aquí entra el principio estoico. Marco Aurelio escribió: nadie puede perturbarte, salvo que tú elijas perturbarte. Cuando usas la palabra tranquilo, no es solo una instrucción, es una declaración silenciosa de tu estado interno. Le estás diciendo, sin decirlo: conmigo estás a salvo. Y eso, en un mundo donde la mayoría busca atención y validación, es un respiro, una anomalía emocional. Ahora piensa en esto: ¿cuándo fue la última vez que alguien le transmitió verdadera tranquilidad? Probablemente casi nunca, y por eso cuando tú lo haces, quedas grabado en su memoria emocional. Porque la mente olvida las palabras, pero el cuerpo recuerda cómo se sintió al escucharlas, y si contigo se sintió en paz, su cuerpo va a buscar repetirlo. Ese es el tipo de deseo que no se provoca con juegos, sino con presencia. Pero cuidado, la palabra tranquilo puede volverse vacía si se usa desde el control.
No la digas como quien intenta calmar a otro, dila como quien ya está en calma, porque si tu energía no coincide con tu palabra, ella lo sentirá. Y nada apaga más la atracción que la incoherencia emocional. La verdadera seducción no está en las frases, está en el ritmo, en el tempo emocional con el que hablas, te mueves, respiras. Cuando dices tranquilo, desde un estado genuino, no suena a palabra, suena a refugio. Y toda mujer, en algún punto busca eso, un refugio donde pueda soltar la armadura. Y si tú se lo das, ya ganaste algo mucho más fuerte que su atención. Ganaste su confianza. Pero espera, porque hay una palabra aún más sutil, una que no solo transmite calma, sino intimidad emocional. Una palabra que, si la usas bien, no la hará sentir segura, la hará sentirse conectada. Y cuando una mujer siente conexión, ya no estás en su mente, estás bajo su piel. La palabra que viene a continuación no solo cambia la energía de la conversación, cambia la energía entre ambos. Si estás entendiendo cómo una sola palabra puede alterar la forma en que una mujer te percibe, estás empezando a dominar algo que pocos hombres comprenden, el lenguaje del estado interno. Así que si quieres descubrir las siguientes palabras, las que crean vínculo emocional real, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Porque las que vienen no solo cambian cómo te ve, cambian cómo te siente. Palabra 5. Increíble. La palabra que despierta emoción donde antes había rutina. Hay palabras que los hombres usan todos los días, pero no saben lo que realmente provocan. Increíble es una de ellas. Suena simple, suena inofensiva, pero cuando la dices con presencia, sin exagerar, sin buscar impacto, tiene un efecto casi químico. Imagina esto, ella está contándote algo, no un logro enorme, no un drama profundo, solo algo cotidiano. Quizás cómo ayuda a su hermana, cómo se esfuerza por algo pequeño. Tú la escuchas, y cuando termina, sonríes levemente y dices, sin admiración exagerada, sin teatralidad, eso es increíble. Y te quedas callado, pausa, solo la mirada, solo la energía, y en ese momento su cerebro empieza a registrar algo distinto, porque la mayoría de los hombres dicen increíble como una reacción. Tú la dices como una revelación, y ahí está el secreto. No estás elogiando lo que hizo, estás validando quién fue al hacerlo. Desde la psicología cognitiva, la palabra increíble activa los mismos circuitos neuronales que el reconocimiento emocional. No es validación social, es validación interna. Cuando la usas con sinceridad contenida, la otra persona siente que lo que hizo, y por extensión lo que es, tiene un valor único. Y esa sensación no se olvida. Lo que hace poderosa esta palabra no es el elogio en sí, sino tu ritmo. Decir increíble demasiado rápido la mata. Decirlo sin contacto visual también, porque esta palabra necesita tiempo para respirarse. Es una palabra que no se lanza, se deposita. Desde la filosofía estoica, la emoción controlada tiene más impacto que la exageración. Séneca lo llamaba apatia, el dominio sereno sobre las propias reacciones. Cuando un hombre dice increíble con serenidad, demuestra que no necesita impresionar porque ya está impresionado, y eso en el fondo es una demostración de poder emocional. Ella siente que tu atención no es gratuita, que si algo te sorprende es porque realmente lo vale, y eso le da significado a su historia, porque lo que más desea una mujer no es gustar, es sentirse importante, y cuando siente que tú la ves así, aunque no lo digas directamente, su mente te asocia con esa emoción, y el cerebro humano, por instinto, siempre busca repetir lo que le hace sentir bien. Ahí es donde empieza el deseo sutil, no físico, psicológico, pero aquí está la trampa. Si dices increíble como halago vacío, pierdes todo el magnetismo. El secreto es decirlo solo cuando realmente lo sientes. La autenticidad no se puede fingir, se siente, y el cuerpo, aunque la mente lo niegue, reconoce la verdad. Pero la siguiente palabra no busca avilar, no busca validar, busca penetrar. Es una palabra que cruza la superficie y despierta algo más primario, más visceral. Una palabra que puede encender deseo con solo decirla al oído, sin necesidad de mirarla. Y cuando la digas, entenderás que el lenguaje no solo se escucha, se siente.
Si estás entendiendo el poder detrás de estas palabras, estás empezando a dominar algo que la mayoría nunca aprende: cómo crear deseo sin decir nada explícito. Así que si este video te está resonando, deja un comentario que diga presente, porque las siguientes palabras no solo encienden atracción, despiertan conexión, confianza y deseo duradero. Quédate, porque lo que viene ahora no es un cumplido, es una llave emocional. Palabra 6. Lento, la palabra que convierte la tensión en deseo. Hay una palabra que no parece tener poder hasta que la dices despacio. Lento, el solo sonido de esa palabra ya cambia el ritmo de todo. Baja la frecuencia de la conversación, modifica el tono, hace que el aire parezca más denso, y sin saber por qué, ella empieza a respirar distinto. Eso no es casualidad, eso es biología. El cerebro humano está programado para reaccionar ante los cambios de velocidad. Cuando todo se desacelera, se activa la atención, y donde hay atención, hay conexión. Lento no es solo una palabra, es una orden inconsciente. Imagina la escena. Ella está acelerada, contando algo, riendo, moviéndose sin parar. Y tú, sin interrumpirla, esperas el momento justo, la miras y dices: habla más, lento. Silencio, ella te observa, y durante unos segundos su cuerpo reacciona antes que su mente, porque sin saberlo, acabas de tomar el control del ritmo emocional. Y el que controla el ritmo, controla la tensión. Desde la psicología del lenguaje corporal, la velocidad con la que alguien habla o se mueve está directamente ligada a su nivel de ansiedad o excitación. Cuando tú introduces calma, el otro cuerpo responde, se regula, y en ese intercambio de ritmos nace una conexión invisible. No estás imponiendo control, estás invitando a que ella se sincronice contigo. Y cuando una mujer entra en tu ritmo, entra, sin saberlo, en tu mundo. Ahora imagina lo que pasa si, en lugar de decirlo, lo demuestras. Tu tono baja, tus gestos se ralentizan, tu mirada permanece fija. No haces nada, solo estás. Y eso, en un mundo que corre, es una forma de poder. La calma absoluta se percibe como dominancia inconsciente. Y cuando ella la siente, su cuerpo lo interpreta como atracción, porque el deseo no siempre se despierta por lo que haces, sino por lo que controlas al no hacer. Desde la filosofía estoica, esta es la esencia del autodominio. Epicteto lo resumía así: el hombre que puede detenerse, también puede decidir. Cuando hablas despacio, cuando vives despacio, demuestras que no eres prisionero de la urgencia. Y en seducción, eso es oro, porque la urgencia mata el misterio, y el misterio es el oxígeno del deseo. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando dices lento, no solo la haces bajar su ritmo, la haces sentir. De pronto, las palabras pierden peso, y lo que queda es la presencia. Dos personas mirándose sin necesidad de correr hacia ningún final. Ahí, el tiempo se detiene, y el silencio se vuelve cómplice. Una palabra que le hace sentir que puede soltarse contigo, que no tiene que pensar ni defenderse, solo estar. Esa palabra no se dice con la boca, se dice con el alma, y cuando la escuches, entenderás por qué hay hombres que no conquistan con palabras, sino con energía. Si hasta ahora estás entendiendo cómo el ritmo, el tono y una sola palabra pueden cambiar toda una interacción, suscríbete ahora, porque las siguientes 3 palabras son las más profundas de todas. No solo despiertan deseo, despiertan conexión, vulnerabilidad y confianza. Y si aprendes a usarlas, no tendrás que volver a perseguir nunca más. Quédate, porque lo que viene, la mayoría de los hombres nunca lo escucha, y por eso nunca lo consigue. Palabra 7. Silencio. El lenguaje que habla cuando las palabras sobran. Hay algo que la mayoría de los hombres temen y que los sabios dominan. El silencio. No el de la indiferencia, el que se siente vivo, el que no incomoda, el que magnetiza. Imagina esta escena. Estás con ella, ya hablaron, ya se rieron, ya fluyó todo. Y de pronto llega ese momento en que el ruido baja. No hay nada que decir, solo la mirada, solo el aire cargado de algo que no tiene nombre. Y tú no lo llenas.
No lo rompes, solo lo sostienes. 1 segundo, 2, 3, y ella no aparta la vista, porque sin entenderlo acaba de sentir algo que la mayoría de los hombres nunca le dan: espacio. El silencio bien usado no es ausencia, es presencia. Y eso, en un mundo saturado de estímulos, es irresistible. Desde la neuropsicología emocional, el silencio sostenido entre dos personas genera un aumento de oxitocina, la misma hormona que el cuerpo libera durante el contacto físico. Por eso, cuando puedes quedarte en silencio frente a alguien sin incomodarte, el cuerpo del otro lo interpreta como intimidad. Y ahí es donde el deseo se transforma en conexión. Bois adurika, pero hay un secreto que casi nadie entiende. El silencio no se aprende, se entrena. Cada vez que puedes quedarte en calma ante la incomodidad, te vuelves más magnético, porque tu energía deja de depender del entorno. El hombre que no teme al silencio es el que proyecta más poder, porque su valor no se mide por lo que dice, sino por lo que sostiene. Desde la filosofía estoica, el silencio era símbolo de sabiduría y autocontrol. Epicteto decía: el que domina su lengua, domina su espíritu. Cuando usas el silencio de forma consciente, te vuelves impredecible, y lo impredecible es adictivo, porque la mente humana busca llenar los vacíos, y cuando tú creas ese vacío, ella lo llena con curiosidad, con imaginación, con deseo. Pero cuidado, el silencio no es indiferencia. El silencio es atención pura. Tu mirada, tu respiración, tu postura, todo comunica. Y si la energía que emites en ese momento es serena, ella la siente. Su sistema nervioso baja el ritmo. Su respiración se sincroniza con la tuya. Y en ese punto ya no estás hablando con su mente, estás hablando con su cuerpo. Y aquí viene lo fascinante. Cuando una mujer puede sentirse cómoda en tu silencio, ya no necesita tus palabras para saber quién eres. Porque el deseo más fuerte no nace del ruido, nace del control sobre el ruido. Y el hombre que domina el silencio, domina la percepción. Así que la próxima vez que estés frente a ella y llegue ese momento en que el impulso de hablar te queme por dentro, no digas nada. Solo mírala, respira, permite que el silencio haga lo que las palabras no pueden. Y te prometo algo, no recordará lo que dijiste, recordará lo que sintió, pero lo que viene ahora va más allá de la atracción o la conexión. La siguiente palabra no busca tocarla, busca desarmarla. Es la palabra que convierte el deseo en vulnerabilidad y la vulnerabilidad en vínculo. Una sola palabra que, si la usas en el momento justo, puede hacer que una mujer baje todas sus defensas sin saber por qué. Si estás entendiendo la fuerza detrás del silencio, estás empezando a dominar el nivel más alto de la atracción, el de la presencia. Y si quieres descubrir las siguientes palabras, las que no solo atraen, sino que transforman, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación no solo hará que te piense, hará que te sienta. Perfecto. Ahora entramos en una de las palabras más poderosas del lenguaje emocional masculino. Una palabra que no busca impresionar ni enamorar, solo anclar el momento. La palabra 8 es el centro de toda presencia. Es el punto donde termina la tensión y comienza la conexión, donde la atracción deja de ser un juego y se convierte en una experiencia compartida. Palabra 8. Aquí, la palabra que convierte un instante en un recuerdo imposible de borrar. Hay momentos que no necesitan explicación, solo necesitan ser vividos. Y hay una palabra que puede transformar cualquier conversación, cualquier mirada, cualquier noche en algo que ella no podrá olvidar. Aquí, ella está hablando, tal vez riendo, tal vez perdiéndose en sus propias ideas, y tú con calma, con ese tono que no interrumpe pero domina el aire, le dices: mira, quédate aquí, o simplemente aquí. Y entonces algo cambia, porque acabas de llevarla de su mente al presente. Y cuando una mujer vuelve al presente contigo, empieza a sentirte de verdad. El poder de esta palabra no está en lo que comunica, sino en lo que provoca. Presencia compartida. La mayoría de los hombres están con ella, pero nunca aquí. Su mente está pensando en qué decir, en cómo impresionar, en qué gesto hacer, y mientras tanto ella lo siente, la desconexión. Pero tú no,
Tú estás aquí, y cuando una mujer siente eso, el mundo se detiene. Desde la psicología del lenguaje, la palabra aquí activa el procesamiento espacial del cerebro, llevando la atención al momento presente. Literalmente, su mente cambia de frecuencia. De pensar, pasa a sentir. Y eso crea un puente invisible entre los dos. Un puente que no necesita lógica ni estrategias, solo honestidad. Porque aquí está lo que nadie te dice. Para que funcione, primero tú tienes que estar aquí. Porque si tu mente está en el pasado, en la expectativa, en el miedo, ella lo sabrá. Las mujeres no escuchan palabras, leen energía. Y si tu energía vibra en el presente, ella se sincroniza. Esa sincronía no se fabrica, se encarna. Desde la filosofía estoica, aquí representa la máxima expresión de sabiduría. Marco Aurelio lo escribió así: la vida entera se encuentra en este instante. Todo lo demás es ilusión. Cuando entiendes eso, dejas de proyectar, dejas de buscar, dejas de querer llegar a algo y empiezas a habitar el momento. Y ese es el estado más seductor que un hombre puede tener, el de quien no necesita nada, porque ya está completo aquí. En ese estado, tu mirada no presiona, invita, tu voz no convence, atrae, tu energía no empuja, envuelve, y ella lo siente. No sabe explicarlo, pero lo siente. Y cuando una mujer te asocia con la sensación de paz presente, ya no eres una posibilidad, eres una experiencia, y las experiencias son imposibles de olvidar, que solo se debe decir cuando la conexión es real. Una palabra que puede romper la barrera final, que puede convertir el deseo en confianza y la confianza en entrega. Es la palabra que no se dice con la voz, sino con la verdad. Y cuando llegues a ella, entenderás que lo que atrae no es lo que dices, es lo que transmites cuando lo dices. Si estás entendiendo el poder del presente y cómo una sola palabra puede cambiar toda la energía entre dos personas, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación, la última palabra, no solo transforma la atracción, transforma la conexión. Y si llegas hasta el final, vas a entender por qué algunos hombres dejan huellas sin esfuerzo, mientras otros pasan desapercibidos. Perfecto. Hemos llegado al final del viaje. La palabra 9, verdad, la más simple, la más peligrosa, la más olvidada. Esta no es una palabra que se dice para conquistar, es una palabra que expone, que no busca manipular, sino conectar desde un lugar que muy pocos hombres se atreven a mostrar, la autenticidad. Palabra 9, verdad, la palabra que la desarma porque no sabe cómo protegerse de ella. De todas las palabras que existen, esta es la única que no se puede fingir. Verdad. Tiene peso, tiene raíz y tiene una energía que atraviesa cualquier máscara. Cuando la dices con presencia, no hay más juego, no hay técnica, solo lo real. Y aquí está la ironía. La mayoría de los hombres pierden atracción porque intentan parecer algo que no son. Mientras que los pocos que se atreven a mostrarse con verdad, no necesitan parecer nada, porque la autenticidad tiene una vibración que se siente antes de entenderse. No necesitas decir, soy diferente, tu energía ya lo dice por ti. Imagina esto, ella te mira, te reta, te observa, te lanza una frase cargada de inseguridad o desconfianza. No sé si puedo creer en ti, y tú no intentas convencerla, no te justificas, solo la miras, sin defensa, y dices, está bien, lo que digo es verdad. Silencio, y ahí ocurre algo, no en la superficie, en el fondo, su cuerpo se relaja, porque la autenticidad tiene una frecuencia distinta. No compite, no exige, no reacciona, solo es. Desde la psicología del lenguaje, la verdad reduce el ruido cognitivo, es decir, el cerebro no necesita procesar defensas, solo sentir confianza. Y cuando una mujer siente confianza, el deseo cambia de forma. De superficial pasa a emocional. Y desde la filosofía estoica, vivir desde la verdad es la forma más elevada de fortaleza. Séneca decía, el hombre sabio no busca parecer justo, solo busca serlo. Lo mismo ocurre con la atracción. Cuando dejas de querer parecer, tu energía se vuelve irresistible. Pero hay algo más profundo. Decir la verdad no siempre atrae al instante. A veces desconcierta.
A veces descoloca, porque en un mundo lleno de máscaras, la verdad es un espejo y no todos están listos para verse reflejados. Pero ahí está la clave. Cuando hablas desde la verdad, no filtras para gustar, filtras para conectar con quien realmente puede verte. Y eso en seducción es lo más poderoso que puedes hacer. Así que la próxima vez que la mires y sientas esa tensión, ese impulso de impresionar, recuerda esto: no tienes que demostrar nada, solo decir la verdad. Si te gusta, dilo; si te inspira, dilo; si te confunde, dilo, porque la vulnerabilidad bien dicha no te hace débil, te hace auténtico. Y la autenticidad es lo más erótico que existe. Y cuando ella lo sienta, porque lo sentirá, ya no pensará si eres atractivo, inteligente o encantador. Pensará: ¿por qué me siento tan tranquila con él? Esa es la pregunta que no se responde, solo se siente. Y ahí es donde la conexión deja de ser química y se convierte en algo mucho más profundo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no se trata de frases, se trata de presencia. Porque al final, las palabras que dejan huella no son las más bonitas, sino las más verdaderas. Así que si sientes que estás listo para comunicar desde tu esencia, desde la calma, desde la autenticidad, suscríbete ahora. Porque lo que viene en los próximos videos no será sobre lo que debes decir, sino sobre quién eres cuando lo dices. Y cuando entiendas eso, no habrá mujer que pueda olvidarte. Las frases solo abren la puerta. Tu verdad es la que la mantiene abierta.